Queridas amigas y amigos de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, un placer estar con ustedes. Bienvenidos a este espacio de reflexión política del animal político de La Razón. Está con nosotros un invitado de lujo, realmente, Vladimir Peña, abogado, analista político, ex secretario de gobierno de la gobernación de Santa Cruz y una persona que conoce muy de cerca la política boliviana, la política cruceña. Vamos a conversar con él sobre las perspectivas que están teniendo las diversas fuerzas políticas que se mueven por fuera del MAS, qué posibilidades tienen. A modo de introducción, este es un momento muy diferente al que vivimos en el último ciclo eleccionario entre 2019 y 2020, incluyendo 2021 las subnacionales. Eh, en ese momento no había una crisis económica, hoy la hay. Esto contribuye marcadamente al desgaste del oficialismo. Sin embargo, hay también continuidades. Este es un momento también de una marcada fragmentación en contraste con lo que fue 2019-2020 en las elecciones nacionales, donde básicamente habían tres grandes bloques: el bloque Nacional Popular, el MAS, el bloque de las oposiciones de Occidente, donde que claramente estaba encabezado por Carlos Mesa, y el bloque del Oriente, que en ese momento lo encabezó Luis Fernando Camacho con Cremo. Todos esos tres bloques eh, se han fragmentado. El MAS está partido por lo menos en dos grupos actualmente, de vistas arcistas. Veremos qué pasa. Hay figuras también de lo popular que se están moviendo por fuera del MAS. Eva Copa es un ejemplo de esto. Y en lo que hace a las oposiciones, es evidente la fragmentación dentro de Comunidad Ciudadana, es evidente la fragmentación dentro de Cremo. La política en Santa Cruz ha cambiado mucho, mucho después del paro de los 36 días. De esto vamos a hablar con Vladimir también. Y aparecen también y regresan también otros actores. El caso de Manfred, el caso de esta alianza propuesta por cuatro actores de la oposición. Y bueno, el escenario en el que estamos actualmente es un escenario de gran fragmentación. Vamos a entrar en el detalle para desgranar todo esto con Vladimir. Vladimir, un placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias por estar acá y bienvenido. Muchas gracias a vos, Pablo, a La Razón también, al Animal Político por la invitación y por darme la oportunidad también para compartir en un momento, creo, de inflexión para el país, cuando hemos entrado ya de pleno al bicentenario de la República y que nos lleva en un contexto, como describía, muy distinto a las casi 2 décadas del MAS en el poder y hoy considero con un aroma a fin de ciclo cada vez más nítido, pero que eso abre un periodo de incertidumbre y todavía en términos electorales con un marco ampliamente abierto para los próximos 7, 8 meses de fragor electoral. De acuerdo, Vladimir, totalmente. Ahora, ¿cuál es tu pantallazo inicial sobre el panorama de las fuerzas adversarias al oficialismo? ¿Cómo las ves? ¿Cuál es cómo aquilatás la situación actual? ¿Y qué perspectiva vos ves en tu perspectiva en lo inmediato? Considero que ya no vamos a tener una amplia mayoría del movimiento al socialismo. Ahí ha habido un quiebre definitivo. eh, la crisis que hoy vive pone el marco distinto a lo que hemos vivido en los anteriores procesos electorales. Las banderas más concluyentes en términos electorales para el MAS, tanto la estabilidad política como la estabilidad económica, se han erosionado y eso abre un escenario mucho más útil para la oposición en términos de marco ideológico. Considero que la crisis como tal, fundamentalmente en términos económicos e institucionales, va a ser determinante a la hora de la elección. Sin embargo, este declive del movimiento al socialismo no quiere decir que el MAS
vaya a pasar a un papel secundario, va a seguir siendo un actor, habrá que ver en qué término, y eso de alguna manera va a seguir condicionando también la labor de la oposición o las alternativas, porque se ha concentrado demasiado el poder. Estas señales son muy preocupantes, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, que se haya hecho unas elecciones judiciales para que poco cambien y ahí seguramente el presidente y el ala alcista va a tener un instrumento en el Tribunal Constitucional para inclinar hacia su favor la balanza. Entonces estamos en una elección donde no se tienen garantías plenas de que vaya a ser una competición con estándares mínimos democráticos, sino por el contrario, la trampa envolvente, como diría García Linera, va a estar todavía ahí. Dicho esto, las elecciones en el campo de las alternativas políticas se abren un escenario de total incertidumbre, no hay un claro proyecto político para sustituir al movimiento al socialismo, la oposición también está en su propia disputa para ver cuál es el proyecto que logra sobresalir. Un primer dato, considero que por lo menos los candidatos y también sus propios proyectos políticos más importantes de la oposición en el 2020 ya no van a estar en el 2025 o por lo menos no van a estar en la primera línea. Hablo del señor Carlos Mesa, que todo hace ver que no va a estar compitiendo, por lo menos por la presidencia, y Luis Fernando Camacho, que su proyecto no tuvo anclaje nacional, ¿no? Entonces, probablemente terminen apoyando parte de alianzas, pero ya no van a ser los candidatos. Entonces, hay una rotación de líderes que es lo que ha ocurrido normalmente entre el 2005 y el 2020 en quienes enfrentaron al movimiento al socialismo. Y ahí veo tres espacios en lo distinto al MAS, por llamarlo así. La oposición clásica tradicional, que ha hecho una alianza de unidad para dar una señal de que se puede encontrar una candidatura cohesionada, no se sabe cómo todavía, ni los plazos están determinados, pero han dado una señal positiva que por lo menos al electorado antimacista le genera expectativa de que esta vez sí se puede hacer la unidad. Es muy difícil, pero la señal ha sido positiva, ¿no? Hablo de Mesa, Samuel, Camacho, Tuto. Sin embargo, el discurso sigue siendo en la misma clave antimás de ser oposición y creo que tiene dos problemas ese mensaje. Uno, lo esencial que no se le habla a un pueblo descontento, incluso que votó a favor del MAS y que hoy quiere votar una opción distinta. Y segundo, no se está entendiendo que el relato tiene que ser distinto ahora, ¿no? Entonces, el antimacismo, la pelea, la confrontación sigue siendo el principal catalizador. Sin embargo, creo que ahí se queda corto y se puede circunscribir a un votante tradicional. El segundo espacio está el de Manfred, que está en una posición más intermedia, un centrismo, es el que puede aglutinar un poco el descontento del MAS. Ya también la oposición, al ponerlo como aliado de Arce, lo ayuda a que pueda generar simpatía en ese electorado, ya diríamos que apoyó al MAS, pero que hoy ya no lo apoya. Y creo que Manfred se ha colocado en una situación donde puede encontrar votos de ambos lados, tanto el voto tradicional opositor como el voto descontento que apoyó al MAS y que ahora ya no está en disposición de apoyarlo. Y el otro lado que me temo que va a ser la derecha un poco más extrema, radical en algunos casos, eh, que va en tono a a la nueva ola del mileísmo, y ahí van a haber dos o tres candidatos que por lo menos en esta etapa previa van a tratar de sobresalir. Sin embargo, no creo que tengan mayor recorrido en esta elección si están sembrando para las futuras elecciones, pero van a tener un apoyo minoritario y van a ser un actor en este proceso electoral. ¿De acuerdo?
Entremos a considerar específicamente la alianza planteada por estos cuatro líderes, Tuto, Samuel, Doria Medina, eh, Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa. ¿Cómo ve esta posibilidad realmente de que esto pueda consolidarse? Muchos dudan todavía de que esto sea capaz. Han hablado de que se va a elegir candidaturas en su momento, pero claramente Tuto es quien presenta los mayores ímpetus. Um, Detrás de esto se entiende que hay otros actores también que se están sumando a esto, incluyendo también ahí a Rubén Costas, que es lo que ha manifestado por lo menos verbalmente, um, pidiendo la unidad. ¿Cómo ves la conformación de esto? ¿Cuál es tu percepción sobre los mensajes que vienen emitiendo y cómo vos ves que interactúa con el conjunto de la población esta propuesta? Eh, el mensaje ha sido bien recibido en el voto opositor, ¿no? En el voto antimacista. Es más, diría que alguno de ellos, de los cuatro, ha llegado forzado ahí, precisamente porque hay un deseo del voto antimás de que se una, ¿no? Hay una suerte de frustración de muchas veces ir a la elección y que la falta de unidad, de cohesión de los opositores haya sido el motivo para que el MAS haya tenido una enorme ventaja. Y hoy que se ve que la oportunidad puede ser mayor que en los procesos electorales anteriores, la gente está forzando aquello. Ahora, dentro de los cuatro, yo creo que a día de hoy hay dos que claramente quieren ser candidatos y hay otros dos que están jugando a llevarse los mayores frutos o la mayor factura de ser los que generaron la unidad. En el primer grupo, de los que son candidatos, creo que Tuto y Samuel han demostrado nítidamente que quieren ser candidatos. Samuel se ha forzado mucho por el tema de la unidad. Tuto cree que su impronta ahora coincide con la debacle económica en el país y el perfil que tiene es el más adecuado para este momento relevante, ¿no? Y Mesa considero que está más en ser el gestor de la unidad, igual que el gobernador de Santa Cruz, que Camacho, ¿no? Entonces, ¿cómo se resuelve ese tema entre Tuto y Samuel? Considero que a día de hoy algo de ventaja saca Tuto, más en términos de ímpetu, demostrarse como candidato, que todavía hoy no se le ve a Samuel, ¿no? Eh, no creo que se llegue a unas primarias como tal, podría ser la mejor forma, ¿no? No creo que haya el tiempo, ni la voluntad, ni las formas para poder hacerlo. Sin embargo, considero que pueden haber otros mecanismos que pueden sustituir el tema de las primarias, pero no creo que lleguen a un consenso que ese mecanismo sea respetado por todos, ¿no? Entonces ahí hay una primera dificultad, el cómo se elige al candidato. Unos quieren encuesta, los otros no van a querer encuesta. Y si no hay acuerdo ahí, creo que el tema de la unidad puede no llegar a germinar lo que todos esperan, una candidatura única de ese espacio. Y probablemente terminen tanto Tuto y Samuel yendo con sus respectivos aliados a la contienda electoral, ¿no? Sin embargo, si bien para ese espacio opositor el tema de la unidad es relevante, considero que al final también lo circunscribe, ¿no? El generar un discurso excesivo sobre aquello, pensando que el destino, el cambio de gobierno, el cambio político solamente pasa por una unidad de unos líderes que comparten un espacio, pero que llega al tercio de la población, pues sería una equivocación no comprender que hay que ir a buscar fuera de ese espacio los votos necesarios para hacer gobierno. Y yo creo que mientras más fuerza se ponga entre ellos por quién se radicaliza más, probablemente el propio espacio quede debilitado ante otro para conseguir ser la fuerza que vislumbre la posibilidad de cambio político. Entonces, al final la unidad es una virtud, sí,
con muchos riesgos en caso de no concretarse, porque va a generar frustración, decepción, pero que al mismo tiempo te pone una limitante en el objetivo mayor del cambio de gobierno, si es que no se entiende qué es lo que la gente está buscando hoy. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es tu perspectiva en las variables que has mencionado también sobre lo que está construyendo Manfred Reyes Villa? Y cómo ves su evolución y cómo ves las características que él está presentando al momento de lanzarse como candidato y cómo ves su conexión, ¿no? con la población del país? Hay alcaldes, gobernadores que han sido muy populares y que han tenido la capacidad de salir del esquema más anti-más y de beneficiarse también del voto dual, ¿no? De ese voto que en una elección nacional vota en términos ideológicos y en una elección subnacional vota en términos más pragmáticos, ¿no? Que no es como para otros electores disociado votar al MAS y votar a Manfred o votar al MAS y votar a Percy en Santa Cruz en su momento, o al propio Rubén o al propio Lucho Revilla, digamos, ¿no? Entonces, hay un buena parte del electorado que el MAS compartía con líderes populares que eran gobernadores y alcaldes. Considero que Manfred está en esa posición, si no, no se entiende el alto porcentaje con el cual fue electo alcalde de Cochabamba. Al mismo tiempo, es muy evidente que Manfred ha sintonizado con el gobierno y de alguna manera el ejercicio de su cargo, dadas las limitaciones legales que tenía, le debe al gobierno de Arce. Es más, un viceministro del gobierno, hoy evista, fuera del gobierno ya, lo ha dicho claramente, ¿no? Que hubo un acuerdo y que la famosa sentencia por el cual le limpiaron los procesos a Manfred, independientemente sea justo o injusto, fue parte de un acuerdo político. Particularmente creo que Manfred en una primera instancia le fue útil al gobierno porque significaba un dique de contención hacia Evo. Cuando Evo quería salir del Chapar y quería crecer a Cochabamba, sacaba el conurbano cochabambino y a la propia ciudad de Cochabamba, pues Manfred ahí, como el arcismo no tenía base militante ni líderes en Cochabamba, pues bueno, la alianza fue fructífera en ese sentido y Manfred fue un dique de contención para tratar de encapsular a Evo en el Chapare y que no crezca en todo Cochabamba. El problema para el gobierno ahora es que Manfred ha crecido mucho y ya no saben cómo contenerlo. Pues bueno, yo creo que todavía hay ahí algunos capítulos que se van a desenvolver, desarrollar en los próximos meses respecto a Manfred. Para algunos habrá tenido una habilidad para sobrevivir en tiempos convulsos, para otros, para la oposición que lo fustiga, es un aliado útil del arcismo y hoy él está tomando distancia del arcismo, ¿no? Ha estado en un momento de sobrevivencia, se ha mantenido, ha crecido su liderazgo y ahora sabe que tiene que desprenderse del gobierno. Entonces, estos dos elementos, uno de carácter electoral que comparte voto con el MAS por de dónde es alcalde y cómo ganó, y segundo, el hecho de que en algún momento haya coincidido, no sé si hasta ahora seguirá, sus intereses con el gobierno y hayan sido complementarios, arcismo y manfredismo en Cochabamba para poner un dique de contención a Evo, pues le ha dado a él también una posición importante y seguramente muchos desencantados del MAS, que el camino le queda muy largo a la oposición tradicional, van a ver en Manfred una oportunidad. Ahora, así como se ha puesto en el centro y recibirá de ambos lados, puede ser que les resulte el juego, si es que este grupo de cuatro, por ejemplo, no llegara a presentar un candidato único, ahí Manfred puede capitalizar el discurso de que la unidad se hace con el pueblo y que los señores que siempre hacen alianzas en cuatro paredes nunca terminan en nada positivo. Sin embargo, si esa unidad
termina generando una expectativa positiva, pues Manfred se va a quedar sin posibilidades. Entonces, cuando hablo de un escenario abierto, hablo de muchas variables y en el caso de Manfred, considero que su situación geográfica, su posibilidad de ser alcalde de una ciudad importante, su imagen de buen gestor que tiene, esta alianza que hizo con el arcismo para sobrevivir, le han dado posibilidades de llegar hasta aquí, de tener un nicho electoral propio y de posicionarse para poder recoger el desencanto del MAS y al mismo tiempo la frustración de la oposición, porque al final si uno mira lo que está haciendo Manfred es el mismo discurso de Mesa. La unidad se hace con el pueblo, el voto útil, apoyen al primero. Entonces, todo ese discurso lo dijo Mesa el 2019. Ahora Manfred, que cree que está un poco mejor que los otros opositores, pues lo replica. Sin embargo, sobre Manfred todavía va a pesar la sospecha de cuán opositor y cuán alejado está del arcismo. De acuerdo. Ahora, Vladimir, fuera de estos dos actores principales que aparecen por lo menos a enero, al principio de 2025 de año electoral, que son la alianza de los cuatro líderes ya mencionados, más Manfred Reyes Villa por otro lado, por fuera de ellos también hay una playa de, la verdad, o archipiélago, depende cómo se lo quiera ver, de otros liderazgos que están pugnando por representar ahí cosas. Hay desde liberales, como plantea, digamos, Branko Marinkovic, hay los antisistémicos como Chi, hay también los más radicales en el sentido clásico de una derecha. Se podría con respeto incluir ahí, digamos, a los bunqueros y otros grupos más, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva sobre todo esto, estos liderazgos que se despliegan también en la carrera? No, como te decía al inicio, ¿no? El hecho de que no haya un candidato favorito a día de hoy en el campo opositor alternativo hace que las expectativas de muchos proyectos que están iniciando o inclusive personas se puedan lanzar. Eh, el hecho también de que las encuestas, por lo menos las más serias, dicen que hay un 25-30% de electores que no se decantan por ninguno de los candidatos que están ahí en la papeleta, pues bueno, es un estímulo para que algunos crean que se pueda ir por fuera del sistema, por llamarlo así, ¿no? Ahí hay gente que es antisistema, claramente, ¿ya? Y hay otra gente que está tratando más jugar a una suerte de lotería personal, ¿no? Pondría ahí a María Galindo también en ese grupo. Creo que la que puede representar adecuadamente un antisistema hoy en el país es ella. Tal vez Chi en la anterior elección, pero bueno, ya tiene prácticamente una elección en su haber. Sin embargo, ellos dos son los más distintos a lo que tiene el sistema político boliviano, ¿no? Entonces, la novedad podría ser María Galindo, esta forma disruptiva de generar, de estar, puede darle un espacio, ¿no? Y de ahí el otro grupo son los liberales, libertarios, que todavía no hay una definición clara de muchos liderazgos, pero sí que considero que va a haber alguien que represente esa nueva ola que recorre las democracias liberales, ¿no? Más ahora, en unos días, cuando se tome posesión el presidente Trump con lo de Milei hoy que está acá a nuestro lado, probablemente el que ha tomado más ese espacio ha sido Branco, ¿no? Claramente con el discurso. Branco está haciendo prácticamente el mismo papel de Camacho en la anterior elección. Sin embargo, hay una diferencia. Que el Camacho era un voto identitario y que eso le daba fuerza en Santa Cruz, pero al final lo limitaba muchísimo fuera de Santa Cruz.
En cambio, Branco ahora está utilizando no tanto un voto identitario, sino un voto ideológico, radical de extrema derecha. Además, él lo plantea en ese sentido, muy cercano a Milei. El tema de estos personajes de Milei, Meloni, Le Pen, Trump, eh, qué sé yo, AfD en Alemania, todos estos grupos, o tenés que tener una organización marcadamente en términos ideológicos, como el Frente Nacional Popular en Italia, la AfD en Alemania, el propio Vox en España, o tenés que tener líderes auténticos, ¿no? Como el caso de Milei, Trump, Bolsonaro. En este caso, el Branco no tiene ninguna de las dos, ni tiene una organización en ese sentido, ni tampoco creo que tenga un liderazgo disruptivo para poder ir en sintonía con lo que está planteando. Entonces, el mensaje es idéntico, pero obviamente el mensajero no es el más adecuado para transmitir aquello. De acuerdo. Te quería plantear una siguiente pregunta, Vladimir, en torno a una variable, la capacidad de conectar con audiencias por fuera de la burbuja de los diferentes liderazgos que hemos mencionado, ¿no? Ujú. Coincido en que son tres grandes grupos, ¿no? Está la Alianza de los Cuatro, está Manfred y están los otros que lo hemos también descrito bastante, lo más cercanamente posible. Ahora, estamos en tiempos de política de las identidades, entonces es muy fácil hablarle a una audiencia convencida, a una audiencia que ya tiene una identidad, que tiene una corporeidad por ahí más fortalecida, pero es también difícil romper esa circunscripción, ese círculo y hablarle a una audiencia mucho más amplia. Vos diste un ejemplo que es acertado para ilustrar esto, cuando Camacho toma el liderazgo y efectivamente, él como candidato nacional, pero también después con todo lo que pasa durante los 36 días, un tema que me gustaría que volvamos más adelante con otra pregunta, eh, pero efectivamente es un líder capaz de movilizar enormes cantidades de energía, de voluntad, de compromiso en Santa Cruz, pero que definitivamente fuera de la burbuja del cruceñismo, fuera de la burbuja del regionalismo, no resuena en el resto del país. Entonces, en este sentido, ¿cómo vos ves la capacidad de estos tres grupos ya mencionados, ya descritos, para hablar por fuera de la burbuja, para poder conectar con el resto de la población, que no necesariamente es la que lo va a aplaudir de buenas a primeras? Sí, considero que en términos generales es un déficit de los tres grupos, ¿no? Pero no sé si los tres van a querer hablar por fuera de la burbuja. Me temo que el tercer grupo, el de los liberales, libertarios, quieren hablarle a un espacio muy determinado. Entonces ellos quieren imponer su idea en base a sus creencias ideológicas y van a ir por ahí. No veo en ello una táctica electoral para ampliar su mensaje, ser pragmáticos o poder tener en ese sentido una perspectiva ganadora, ¿no? Ellos van en términos ideológicos. Segundo, en el espacio de Manfred, creo que Manfred, al estilo de él, no va a tomar muchas definiciones que lo puedan complicar. El problema de Manfred es Manfred mismo, ¿no? Como hemos visto en las anteriores elecciones. Entonces ya ha tenido algunos resbalones importantes haciendo las comparaciones de lo que quiere con otros países del mundo. Entonces me imagino yo que el mensaje de Manfred va a estar más medido. Probablemente sea el que tenga mayor capacidad para conectar con la cotidianidad de la gente. Ya esto es importante. Eh, Tiene, por su estilo de liderazgo más popular,
tiene esa facilidad de poder llegar a hablar en términos, en lenguaje más cercano, aunque la propuesta puede ser que le falle para llegar, ¿no? Entonces, tiene habilidades para llegar, tiene un carisma popular, pero no sé si va a tener el equipo, el programa, las ideas claras para poder transmitirle a los ciudadanos. Y el que probablemente tiene mucha más capacidad para encontrar o vislumbrar soluciones para la crisis económica sea Tuto Quiroga, ¿no? Pero veo en Tuto un problema que habla demasiado en términos técnicos, parece un burócrata y no un líder de una nación. Y bueno, el ejemplo más cercano del ministro de Economía que se convierte en presidente, pues es Arce, ¿no? Entonces no quiere decir que automáticamente tener capacidad de ser economista, haber trabajado con organismos internacionales, haber superado X o Z momento difícil del país, te hace un buen líder de una nación. Y hoy considero lo que el país está buscando, si bien hay una impronta de crisis económica que va a determinar mucho las elecciones, pero no solamente está buscando quién organice los números y pueda enderezar la economía, sino lo que el país necesita es un líder que pueda empezar a recocer un país que todavía tiene heridas abiertas del 2019, que todavía no tiene una cohesión social, que todavía la unidad del país se resquebraja. Entonces, unos quieren hablar en términos simplemente técnicos para mostrando sus medallas para buscar dinero fuera, como si eso fuera todo el problema del país, y considero que se han olvidado que el país necesita un líder para un momento importante que no solo se circunscribe a la economía. Realmente. Ahora, Vladimir, uno de los cambios más significativos en la política boliviana, sobre todo en la vereda opositora, es que en el ciclo de elecciones entre 2019 y 2020, en las elecciones presidenciales de esos años, Santa Cruz jugaba un rol preponderante y muchos afirmaban que Santa Cruz era definitivamente el bastión opositor por excelencia, pero no solo eso, sino que el proyecto de la Bolivia del siglo XXI tendría que venir de Santa Cruz. Y era un momento donde había muchas expectativas concentradas en torno a Santa Cruz. En buena medida se puede afirmar que todo esto vuela por los aires con el paro de los 36 días y sus consecuencias, ¿no? Um, Ahora, hoy, en este momento, la situación del campo político cruceño es muy diferente al de aquel momento, que era el momento de la irrupción estelar de Luis Fernando Camacho. Eh, Hoy en día, la gobernación está partida en dos, por lo menos. Se tiene también ahí al comité cívico en su propia brega, en su propio espacio. El empresariado ha tenido un giro el 3 de enero de 2023, pocos días después de la detención de Luis Fernando Camacho, tomaron una posición que fue distanciarse de la política y pedir más bien a los actores políticos mayor cordura en las decisiones que tomaban. Eh, Entonces, estamos en un momento muy diferente y por lo que se puede observar al presente, pareciera que lo que estamos atestiguando es una suerte de posicionamiento en torno a las elecciones de 2025, a las presidenciales de 2025, a las fuerzas cruceñas, pero que el objetivo de fondo en realidad es posicionarse para lograr llegar en las mejores condiciones posibles a la disputa de 2026 por los principales espacios subnacionales. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu mirada sobre estos temas, Vladimir? Sí, los 36 días fue una gran equivocación, lo dijimos desde el día 2 o 3 acá con ustedes, lo conversamos, creo que fue un gran error. Fundamentalmente el gobernador Camacho pensó que podía repetir la épica de los 21 días y no se dio cuenta que la situación había cambiado, ¿no? Además, eso dañó el tejido social de Santa Cruz y posterior a los 36 días nadie se dedicó a surcir esas heridas y han quedado todavía varias abiertas, ¿no?
pero también al mismo tiempo hizo surgir otro liderazgo, el del rector. El rector, el liderazgo del rector surge precisamente por la estridencia de Camacho, ¿no? Las exageraciones de Camacho hacen ver a alguien con algo de sensatez en Santa Cruz. Camacho pensaba que se podía llevar todo por delante y al final él mismo terminó en una situación incómoda. Eso también demostró que buena parte del liderazgo cruceño no tenía una mirada de proyecto colectivo y no entendía lo que estaba sucediendo en el país. Si bien hay el sentimiento de que el gobierno nos trata mal a los cruceños, que eso es innegable, pero también hay que comprender que hoy es un tema nacional, es un tema de democracia, es un tema de futuro de país, es un tema de conjunto, ¿no? La carencia hoy que hay en términos económicos lo hay en todo el país. Entonces, los 36 días fue una equivocación de las autoridades, más allá que la reivindicación haya sido justa del tema del censo. Sin embargo, se lo llevó a términos personales, se lo planteó en una pulseta y pues bueno, no siempre salen las cosas como muchos quisieran que salgan. Ahora, lastimosamente, si uno mira tanto el proyecto más sólido de Santa Cruz, el proyecto demócrata, hoy con un papel marginal en estas decisiones de cara al 2025, el propio proyecto del gobernador Camacho, más allá que esté sentado en la mesa de los cuatro, está más como testimonio del abuso, como un símbolo de los atropellos del MAS, que como un proyecto político propiamente dicho. Y el propio rector, Vicente, que lanzó su candidatura, su proyecto político, Cambio 25, pues bueno, uno mira y los tres proyectos demócratas, creemos Cambio 25, están fuera de la primera línea propiamente de las candidaturas y de la toma de decisiones de cara a lo que van a ser los proyectos alternativos. Y eso obviamente tiene que ser parte de la reflexión en Santa Cruz. Sin embargo, considero que las equivocaciones han sido de la élite, ya del establishment, se equivocaron, se dedicaron más a pelear internamente. Hoy tenemos probablemente la Santa Cruz, una Santa Cruz muy dividida, como nunca en la historia, muy frágil en todos los términos. Pero bueno, Santa Cruz también sabe rehacerse y seguramente renacerá. No será de cara al 2025 y también comparto tu análisis que hoy las tres fuerzas políticas y alguna más por ahí, el papel que van a tener de acompañante, de aliados, de facilitadores de la unidad, pero al final un papel secundario más es por no perder espacio, por recobrar lo que han perdido de cara al 2026. Y yo creo que en términos históricos, Santa Cruz está dando un paso hacia atrás cuando este debió ser el departamento más poblado del país, el que aporta más en términos económicos, cuando se cae el modelo implementado por el movimiento al socialismo y lo que queda es el modelo cruceño, pues bueno, estaban dadas las condiciones para que la política también acompañe esas transformaciones y este nuevo inicio que tenemos que tener como país en el Bicentenario. Pero hoy la política, los líderes políticos le han fallado a Santa Cruz y considero que vamos a dar un paso para atrás y que la mirada simplemente va a estar en el Parlamento Nacional de esas fuerzas políticas, en llegar al gobierno si es que el candidato que apoyan lo hace y fundamentalmente en tratar de recuperar sus espacios de cara al 2026. Vladimir, te agradezco mucho y a nombre de La Razón también el agradecimiento, recibe el saludo de nuestra directora Claudia Benavente. La verdad es que una charla muy a profundidad, muy interesante, todo lo que has mencionado y la verdad que muchas gracias por la claridad en los conceptos. Queridas amigas, queridos amigos de La Razón, donde sea que estén, cuando sea que estén, muchas gracias por acompañarnos. Vladimir, tu despedida, por favor, y realmente muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Pablo, a La Razón, a Claudia, a todos ahí. Y un buen 2025 para
todos en cualquier lugar donde estén. Así que un año importante, nuestro bicentenario, elecciones, un año importante, complejo, complicado, intenso, pero creo que puede ser un año de inflexión para el conjunto del país, independientemente de lo que suceda en las elecciones. Muchas gracias.